Buen día a cada uno de ustedes. Hoy domingo, día del Señor. Gracias por permitirnos entrar siempre ahí a su hogar, ahí con su familia, a su corazón. Esta mañana quiero compartir con ustedes una breve reflexión y es acerca de el poder de nuestra fe. La fe es tan poderosa que muchas veces nosotros no dimensionamos lo que en realidad Dios ha puesto en nuestras manos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6, siempre de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces se nos ha enseñado una fe o hemos asimilado una fe religiosa. Le llamo una fe religiosa porque todo mundo dice, yo creo en Dios. Dios existe. Pero la fe, como dije al principio, es como una semilla poderosa que tiene un poder intrínseco. Ya por naturaleza Dios le hizo poderosa, aunque no se ve, y aunque se tire a la tierra como que si fuera algo despreciable, ahí en la tierra o de la tierra se levanta con vida, se levanta con vigor y empieza a crecer. Eso es la semilla. Nuestra fe puede crecer como una semilla. La Biblia dice también en este capítulo que por la fe nosotros entendemos que el universo fue creado por Dios. Algunos dicen, yo creo en Dios, yo sé que Dios ha hecho todas las cosas y que Dios vive, pero ya no pasan, ya no crecen, se quedaron estancados en esa creencia con límite. Pero los cristianos tenemos la bendición de que Dios nos ha revelado a través de su palabra que por la fe murió, o por la fe nosotros reconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por la fe nosotros somos salvos. Por la fe alcanzamos las bendiciones del Señor, alcanzamos las promesas benditas del Señor que hay en su santa palabra. Y así la fe puede ser desarrollada. Hay fe para sanidad divina, hay fe para hacer milagros, hay fe para alcanzar tantas cosas que nos podemos proponer. El Señor Jesucristo hizo un ejemplo de la fe que es como un grano de mostaza. En Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, dice de la siguiente manera. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano
de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, escuche, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Una semilla es para sembrar. Dios creó la vegetación, creó las plantas y las creó con semilla. Usted mira esos grandes árboles, son producto de una pequeña semilla. Todo lo que ve en la naturaleza es producto de una pequeñita semilla. El Señor quiere que nosotros utilicemos esa semilla, que no la guardemos, que la explotemos para que veamos los beneficios, las bendiciones de esa semilla llamada fe. Esa pequeñita semilla de fe produce grandes cosas. En la Biblia uno encuentra a hombres de Dios, a mujeres de Dios que utilizaron esa semilla, que dejaron que Dios hiciera prosperar en su corazón esa fe. Mantuvieron esa fe en el Señor. Uno de ellos es José. Cuando uno mira la historia de José, se da cuenta que José no se crió en un hogar de riqueza, no estudió en unas grandes universidades, sino que Dios lo escoge para su gloria, para su honra, y él le cree al Señor. Él se conecta con Dios, cree en la fidelidad de Dios y espera en el Señor. La Biblia dice que José era el más pequeño de todos los hermanos, porque Israel lo había tenido ya en su vejez, dice en Génesis capítulo 37. Y por ser el menor, pues era menospreciado por los hermanos, era subestimado, sus hermanos le hacían bullying, pero él no se dejó atrapar por esas circunstancias, no se dejó marcar por esos rechazos. Al contrario, mantuvo su fe en el Señor, creyendo que un día lo que el Señor le había prometido, lo que el Señor le había dicho, se iba a cumplir. Y aunque era todo tan difícil, e inclusive sus hermanos llegaron al grado de quererlo matar. Usted recuerda la historia, lo tiraron en un pozo y ahí lo abandonaron. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, lo rescata del pozo, le da vida y lo lleva en un proceso hasta que llega a ser
un primer ministro en Egipto. Aquel muchacho, el más pequeño de los hermanos, el más insignificante, llegó a ser el gran José de Egipto. Así es Dios. Otro que me impacta también es David. En 1 Samuel 16 dice que David era el menor de todos los hermanos. Y usted conoce la historia de David también. Cómo David llegó a ser el gran David, el gran rey de Israel, el poderoso en batallas, el poderoso en riqueza, el gran rey de Israel. Dios de lo pequeño hace lo grande. Está también el caso de Job. Job estaba pasando la situación más terrible de su vida. En Job capítulo 8, versículo 7, encontramos la visita que sus amigos le hacen. Dizque para consolarlo, dizque para visitarlo y animarlo, pero son visitas de condenación, son visitas de acusación. Pero dentro de los amigos hay uno que se llama Bildad. Y Bildad suelta una palabra a Job. Y le dice en el versículo 7, capítulo 8. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy grande. Job estaba pasando los momentos más difíciles de su vida. Estaba en una situación lamentable. Lo había perdido todo. Yo creo que ningún personaje de la Biblia, ni que yo haya conocido en la vida, se compara a Job. Job había fracasado. Los negocios los había perdido. Y fueron fracasos no por él, sino que por asuntos externos que vinieron a él. Perdió en los negocios, perdió a la familia, perdió a la esposa, perdió sus propiedades, perdió sus amigos, su dinero, todo, absolutamente todo. Se podría decir que Job estaba en la lipidia y además de eso estaba enfermo. No tenía nada. Y en ese momento, Bildad le da una palabra. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Era una palabra. Y Job la toma, se va a su corazón y esa palabra empieza como a germinar, como una semilla. La palabra de Dios en nuestro corazón puede germinar y puede producir. Estamos nosotros haciendo que la palabra de Dios germine en nuestro corazón. ¿Qué oímos todos los días? ¿Qué es lo que leemos todos los días? Lo que hablamos. Principalmente en estos días
¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos leyendo? Nos frustramos en lugar de crecer. Pero la palabra de Dios es una semilla de fe que puede crecer en nuestro corazón, que puede crecer en nuestra vida. Dejemos que la palabra de Dios crezca. Dejemos que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida. No frustremos el plan de Dios para nuestra vida. Amados, Dios puede levantarnos de la situación más precaria que podamos encontrarnos. La iglesia cristiana está llena de testimonios de gente que Dios ha levantado, de gente que Dios ha bendecido, de gente que Dios ha sanado, de gente que Dios ha prosperado. Dejemos que esa semilla entonces fructifique, crezca, para que nosotros experimentemos el poder de Dios en nuestra vida. Amado hermano, es cierto que las noticias te deprimen. Es cierto que la situación nos alarma. Pero yo te digo, el Señor tiene control de todo. Y de esa poquita fe que tienes, de esa pequeña devoción que le tienes al Señor, Dios hará grandes cosas contigo. Yo lo he experimentado. Yo he visto la mano poderosa de Dios en mi vida. Y creo que lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en tu familia, para gloria de su santo nombre. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Amén. Amén. Quiero orar en este momento. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdadera y nos enseña que tú eres Dios fiel y verdadero, que cumple su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumplirá en aquellos que creen, en aquellos que alimentan su fe y te aman con todo su corazón. Oro, Señor, por aquellos que están con temores, que están en ansiedad en estos días. Que la gracia tuya, Señor, sea en sus corazones. Ponles paz, ponles confianza, Señor, para que puedan creer que tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.